Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, ingeniero de Sollo, y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la clase GraphicsPath para dibujar nuestras formas, nuestras figuras mediante la representación matemática de líneas, cuadrados, arcos, círculos y curvas de Bézier. Esto nos da la posibilidad de crear gráficas complejas o cualquier tipo de formas que deseemos utilizar en nuestras aplicaciones con una gran flexibilidad, precisión y también rapidez. Para ello vamos a ver el primero de los ejemplos, donde nos limitaremos a dibujar una curva de Bézier que, como probablemente ya sabes, está representada mediante 3 puntos, es decir, punto de inicio, punto final y punto de control. Precisamente lo que hace esta sencilla aplicación es utilizar dos sliders para manejar el punto X e Y de la coordenada del correspondiente al punto de control y así variar la forma de manera dinámica al mismo tiempo que se actualiza sobre la gráfica que, como puedes ver, se corresponde con una clase personalizada, una subclase de la clase Canvas. Como puedes ver, cuando desplazamos el slider correspondiente al eje Y del punto de control, nuestra curva se modifica para proceder a representarla, y lo mismo ocurre con la curva o lo que es la coordenada X. Esto, en este caso, como puedes ver, es una gráfica bien simple, bien sencilla, pero puedes adivinar que puedes, a partir de esta capacidad de la clase GraphicsPath, crear gráficas más complejas que se adecuen a tus necesidades. Si vemos cómo está creada la aplicación, es de una forma realmente simple. Todo el peso, por así decirlo, lo lleva el Canvas, que, como puedes ver, es una clase personalizada que hemos creado aquí, donde hemos definido un par de propiedades calculadas, cuyo asignador, es decir, el set, se limita a asignar la propiedad, el valor que recibe, a la propiedad y ejecutar el método invalidate. E invalidate, o como consecuencia de invocar invalidate, se ejecutará el evento de dibujado, donde a partir de aquí verás que en este punto es el código de dibujado gráfico que conocíamos anteriormente de otras ocasiones. Se limita a rellenar el fondo del canvas de color blanco y a continuación dibujar lo que son las líneas correspondientes a la coordenada o la línea de coordenada horizontal y vertical. Y es precisamente a partir de aquí donde entran en juego las nuevas funciones disponibles en la clase GraphicsPath, que, como ves, en la parte superior hemos definido como una nueva instancia, un nuevo objeto que hemos asignado a la variable GP. El primero de estos métodos se encarga simplemente de desplazar lo que sería nuestro lápiz de dibujado sin dibujar realmente al punto que le indiquemos, es decir, a la coordenada XY, que en este caso se corresponde con el punto de origen que has podido ver en la aplicación de ejemplo. Y a continuación utilizamos el método encargado de dibujar precisamente una curva de Bézier. Como ya tenemos el punto de origen, aquí se toman los dos parámetros, los parámetros que corresponden a los dos puntos siguientes, es decir, el punto de control, que sería el representado por las coordenadas X e Y, para lo cual utilizamos las propiedades de la propia instancia de la clase, y el punto final, que se corresponde con el ancho total del canvas. Y por último, una vez que hemos creado o hemos definido el gráfico, nos limitamos a invocar el método drawPath sobre el contexto gráfico, pasándole la variable que apunta a la gráfica que hemos creado. Con estas 3 líneas hemos conseguido crear nuestra gráfica, y que además se actualiza de forma dinámica gracias al uso de las propiedades calculadas. Vamos a ver ahora un ejemplo algo más complejo, donde además veremos cómo se hace uso del patrón de diseño factoría. En este vemos que también hacemos uso de un canvas personalizado, y a diferencia del anterior ya puedes ver que lo que se dibuja es un patrón de fondo sobre el canvas, donde se crea una forma de diseño algo más compleja, en este caso a través de líneas y un cuadrado que lo contiene. Y si cambiamos en el menú pop-up,
pasaremos al círculo. Lo que es interesante es ver cómo en todo momento la rapidez con la que se reproduce nuestro dibujo, nuestro patrón sobre toda la superficie del canvas, incluso a medida que variemos también el tamaño de la ventana. Este se va redibujando y ajustando con una velocidad asombrosa y con una resolución magnífica, gracias a que precisamente se trata de representación matemática de estas líneas, de estos círculos y arcos. ¿Cómo está creado? Pues en este caso partimos de una clase Tile que, como puedes ver, tiene dos métodos. El constructor propiamente dicho, que es el que se encarga de asignar a la propiedad figura una nueva instancia de un objeto creado a partir de la clase GraphicsPath. El método getTile, que precisamente lo único que hace es devolver el objeto GraphicsPath almacenado o apuntado mediante la propiedad figura, y la propiedad propiamente dicha. A partir de esta clase, que es una clase base, creamos otras dos. Una que precisamente se corresponde con el cuadrado, el patrón de diseño cuadrado que has podido ver con el primero de los ejemplos, donde simplemente se implementa el primero de los métodos, el constructor, que es el que utilizamos para dibujar la forma. Aquí ves que se hace uso de la propiedad heredada figura para invocar los diferentes métodos disponibles en la clase GraphicsPath, moviendo el punto, añadiendo una línea, pasando la coordenada correspondiente, añadiendo la segunda línea, pasando la correspondiente coordenada, y también a continuación mover el punto de nuevo hacia el origen para dibujar el rectángulo contenedor. En el caso de los círculos también se vuelve a implementar el constructor, que vuelve a llamar al constructor de la clase superior para inicializar lo que es en este caso la propiedad, y trabajar de nuevamente con la propiedad figura, moviendo el punto, en este caso añadiendo un arco, otro arco, desplazando el punto a la posición de origen y añadiendo el rectángulo que lo contiene. Una vez creada esta jerarquía de clases, pues es cuando resulta interesante ver cómo se utiliza la tercera de las clases, que es la que hace o gestiona directamente el patrón de diseño factoría. En esta clase partimos de un enumerador que nos va a permitir definir los dos tipos de patrón gráfico que queremos utilizar, uno definido como square, el otro como circle, y a partir del cual, mediante el método compartido getPattern, nos basaremos en este valor del enumerador para indicar qué nueva instancia queremos devolver, ya sea como un objeto creado de la clase SquareCrossTile o CircleTile. Por ejemplo, si el enumerador que recibimos es círculo, pues asignamos a pt, que hemos definido como tile, que es la clase base, una nueva instancia de CircleTile, pasándole como argumentos los parámetros que hemos recibido, es decir, de la superficie que tenemos que dibujar, el origen X, el origen Y, el tamaño, lo que es el ancho y el alto. Y en el caso de que sea SquareCrossTile, que sería el cuadrado, pues hacemos lo propio, pero devolviendo en este caso una nueva instancia creada a partir de esta clase. Si no se corresponde con ninguno de estos casos, lanzaríamos una excepción, y si todo ha ido bien, nos limitamos a devolver el objeto que hemos creado. Así de sencillo implementamos el patrón de diseño factoría. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues mira, aquí lo tenemos. El pop-up menú, que es el encargado de seleccionar el tipo de patrón que queremos dibujar, del patrón gráfico en este caso, vemos que hemos implementado el evento change, que es el que se ejecuta cada vez que el usuario selecciona o cambia el elemento seleccionado en el pop-up menú. En este caso nos limitamos a invocar el método redraw, que lo tenemos definido aquí y que es el que se encarga de definir el rectángulo como el punto de origen 00 y el ancho y alto correspondiente al canvas en cada caso, dado que este puede variar a medida que ajustamos el tamaño de la ventana. A continuación nos basamos en el elemento, lo que es el índice de fila seleccionada en el pop-up menu, para asignar a la propiedad pattern de nuestro canvas el patrón obtenido pasando el enumerador correspondiente. Si es case 0 se correspondería con
un patrón, un tile de tipo cuadrado, y si es un 1 sería un tile de tipo círculo. En ambos casos nos limitamos a asignarlo a la propiedad pattern. Y volvemos al último de los elementos, que es la clase personalizada de nuestro canvas, y empezaremos viendo precisamente esta propiedad pattern, que es la que recibe el objeto de un tipo u otro. Como puedes ver en el inspector, hemos definido dicha propiedad con su tipo tile, que es la clase base, y en el método encargado de hacer la asignación utilizamos la misma técnica que vimos en el ejemplo más sencillo, el primero de los ejemplos, es decir, asignamos el valor recibido a la propiedad interna de la clase y a continuación invocamos invalidate para que se redibuje. Como puedes ver en este caso, el evento de dibujado es bastante más simple que el anterior. Aparte de repetir lo que vimos anteriormente, que es simplemente rellenar el fondo del canvas de un color blanco, todo lo que es la parte de dibujado se limita a invocar el método drawPath sobre el contexto gráfico, pasando en este caso de la propiedad pattern, que apunta a un tile, pues la instancia que obtenemos mediante la invocación del método getTile. Acuérdate que la clase base es precisamente la que implementaba dicho método y se limita a devolver la figura que, como puedes ver, te recuerdo, está definida como la propiedad de tipo graphicsPath. Y de esta forma nos permite tener un código más reutilizable, más modular, más orientado a objetos y también más separado en cuanto a la función de cada una de las partes. Y así puedes ver que el resultado es bastante ágil y también podrías ampliarlo, por ejemplo, con tus propias formas más complejas que definan otro tipo de diseño para el patrón de dibujado de los fondos de tu canvas y, por supuesto, para hacer otras cosas que sean más útiles en cuanto al dibujado de gráficas o dibujos más complejos con formas más complejas que puedas necesitar. Como de costumbre, espero que te haya resultado interesante, que hayas conocido un poquito más las capacidades de graphicsPath y también te animo, como es habitual, a que te suscribas tanto al canal de YouTube para recibir notificaciones sobre la disponibilidad de nuevos tutoriales, de nuevos vídeos, presentaciones, así como que nos sigas en el resto de nuestros canales, redes sociales, como por ejemplo en Facebook, Twitter, Instagram y también en la información que puedes encontrar a través del foro y el propio blog de Soyo.